Usó una expresión muy contundente y muy clara y precisa, hacerle un homenaje en serio. Incluso me acuerdo que en ese momento Natacha dijo, lo que pasa es que él lo admira mucho, y Pablo la corrigió, le dijo, no, es más que eso. Entonces, me parece que es momento, Pablo, de que hables vos, y por supuesto, toda edición de Chinatown, Museo Oculto, te agradezco. Estoy con un pequeño inconveniente que me van a matar. Estoy con un problema que se enchufó la computadora y lo estoy iniciando. Bueno, Tengo el texto acá. Bien. ¿Te parece? Bueno, avanza vos. Dale. Después... yo escribí un texto para la ocasión. Pero no se ha borrado. No. Como las de antes. Estás reiniciando. Bueno, ya que fui presentado en una nota de la agenda como parte de una banda de trap, y ayer Milita Molina dijo que los integrantes del Museo Oculto son raperos con mucho flow. El texto, que se titula Modo Android, tiene 12 epígrafes. Uno es de, bueno, son dos traperos argentinos, uno es el Doctor y el otro es Dillon, y después hay un texto que les voy a leer, que mi idea es también, cuando tengan que hacer la presentación con Paola Cortés Roca, hacer una actualización de este modo Android. Me parece que lo amerita, pero bueno, esta es la primera versión que voy a leer, y dice así: el peronismo y los nazis eran todos mieris, el Doctor. Voy a morir en Argentina como Hitler, Dillon. Cuando Mario Bellatín me invitó a presentar El Palacio, publicado en México por la editorial Sexto Piso, leí un texto que estaba dedicado a quienes leen en la otra caja, y se titulaba Crossover. El texto empezaba con una pregunta: ¿qué es el Palacio? Y ensayaba una respuesta. Un libro donde la escritura crece con la relectura, básicamente porque la escritura no está cerrada. Es más, diría que es un libro para ser releído más que leído, porque la escritura no se agota en la acumulación, y está claro que nunca ya leímos un texto. Yo lo intenté varias veces y no hubo caso. Siempre me encontré empezando como en una lectura circular. Es como si el continuo de la escritura fuera el continuo de la lectura, al menos en el Palacio. Quizás más que en un círculo, habría que pensar en una cinta de Moebius. Cuando uno lo lee muchas veces, no sabe dónde está el principio y dónde está el final. ¿Qué es el Palacio, entonces? Un tratado sobre el ritmo, a partir del corte casi un tajo, como un juego de filo y contrafilo. Pero otra de las claves es la puntuación. Hay un corte rítmico, es cierto, pero además esa puntuación no es convencional ni está normalizada, y las palabras también hacen punto y contrapunto. Entonces, a partir de una sintaxis rota, que también podría pensarse como una sintaxis nueva, propia, aparece una puntuación alucinada o alucinatoria. Pero entonces, ¿qué es el Palacio? Una forma de desarmar una obra y hacer algo nuevo. Cuando leí el libro La Mola del Monstruo, publicado en Argentina por la editorial Club Gen, escribí un texto y lo compartí en mis redes sociales. Cuando Gustavo Álvarez Núñez me preguntó qué pensaba yo sobre el libro La Mola del Monstruo para la revista La Agenda, respondí enviándole exactamente el mismo texto que había escrito y compartido en mis redes sociales. Ese es el texto que leí en la Feria de Lectura de Yucatán, intercambiando los títulos. Donde antes decía el libro La Mola del Monstruo, escribí El Palacio, porque no leo dos libros sino una misma escritura, o mejor, una de las nuevas escrituras de Mario Bellatín. En aquel texto yo me preguntaba, así como Picasso tuvo su etapa azul, ¿qué etapa sería esta dentro de la obra de Mario Bellatín? Pero esta etapa es hoy en día conocida, popularmente conocida, después de que Club Gen lo publicitara así, como Bellatín Preloaded. Incluye A Placeres, un texto que tiene la particularidad de haber sido publicado en solo dos lugares, los Estados Unidos y La Plata, y Ojos Flotantes, Mojados Limpios, además de los ya mencionados El Palacio y el libro La Mola, el Monstruo. Sobre el libro La Mola, el Monstruo, hice una aseveración que después sostuve con respecto al Palacio. Remite a los textos de los maestros místicos, donde no existe la separación de los géneros. Un mismo texto era mística, poesía, ensayo y prosa. Pero esa frase la había tomado en una conversación con Mario Bellatín, y no era yo quien entonces la había escrito, ni era El Palacio el texto en cuestión. Mario Bellatín ya había escrito con la escritura de otros en un texto sobre Kawabata publicado en el diario La Nación. Bellatín se apropia de la escritura de otros de la misma manera que reutiliza su propia escritura. Cito a Osvaldo Lamborghini: la forma de poema es una desgracia pasajera. Pero ¿de dónde salió esa forma? Como un antiguo persa
Tanto en el libro La mola del monstruo como en el palacio, Velatín corre el velo para mostrar que esa forma es un invento de la modernidad. Y en la presentación del palacio cité una frase del palacio: te reitero que creo en la pertinencia de la tarea mística que te han encomendado. Pero una pregunta beckettiana surgió de la lectura de este texto: ¿quién habla? Y después una pregunta todavía más inquietante: ¿qué es esa voz? Yo leí El Palacio en la edición argentina. Tengo que ser sincero por partida doble. No me gustaba la tapa. Me parecía fea. Creía que no guardaba relación con el texto, que era absurda, etc. En esta tapa puede verse una silueta coloreada de naranja. Alguien mira con los ojos encendidos, sentado en la cama con un gorro muy extraño, como el que yo tengo ahora. Velatín siempre habló del carácter profético de la palabra escrita. Y cito a María Moreno: el 3 de julio de 2021 tuve un infarto cerebral que me provocó parálisis del lado derecho de mi cuerpo, incluida la mano. Nunca pensaba en ella, simplemente estaba ahí para servirme en mis caprichosas asociaciones literarias. Era la mano de escribir. Estaba escribiendo sobre la potencia de la enfermedad y de la simetría corporal en la obra de Lina Meruane y Mario Bellatín. Nunca volveré a provocar a los dioses que convierten la escritura en una profecía. Fin de la cita. Tiempo atrás, Mario Bellatín había viajado a la selva. No iba a tener señal. Entonces le escribí una serie de mensajes y a su vuelta me respondió: ya llegué de regreso. Y me envió una foto en la que aparecía con un gorro muy extraño, como el que yo tengo ahora. Entonces entendí que era Mario Bellatín quien miraba desde la tapa con los ojos encendidos. Le hice notar que esa misteriosa silueta era él. Es cierto, respondió, como una predestinación. En la feria de lectura de Yucatán dije que quedaba para los lectores mexicanos encontrar el sentido de la tapa propuesta por Sexto Piso, porque no hay tapas feas sino sentidos ocultos. En Lecciones para una liebre muerta aparecen fragmentos que yo señalé que quizás podríamos haber leído en Flores o Poeta Ciego, pero Mario Bellatín me hizo notar que esos fragmentos no eran los mismos, sino justamente aquellos que habían quedado afuera de los otros textos. De todos modos, si hubiesen sido los mismos, su disposición en el texto los hubiese convertido en otra cosa. Yo me estaba adelantando o había leído algo que estaba inscripto y latente en el movimiento de su escritura, como en un plano fantasmático, porque eso es lo que pasa en mis nuevas escrituras y La Matanza, ediciones Chinatown 2022. ¿Por qué creemos que vamos a leer los textos cronológicamente? Quizás encontremos en mis nuevas escrituras o La Matanza fragmentos que podrían haber estado en Lecciones para una liebre muerta, porque si la repetición hace diferencia, el lugar en el texto acrecienta esa diferencia. En Lecciones para una liebre muerta, el poeta ciego aparece de la misma manera que el cuadernillo de las cosas difíciles de explicar, o la madre que lleva a su hijo, o los baños públicos en el palacio, como un juego de espejos. Pero en Lecciones para una liebre muerta también hay un fotógrafo y un narcotraficante ciegos, y el narrador aclara que ninguno es el poeta. Pero alguno es su doble. Cuando más adelante aparece un anciano ciego, el narrador se ve obligado a aclarar que el anciano tampoco es el narcotraficante, ni el fotógrafo, ni el poeta ciego. Pero las variaciones estaban al comienzo de la obra de Bellatín. ¿No es Perros Héroes un doble espejado de aquel texto del que el narrador, porque supongo que a esta altura estará claro que el narrador es un personaje, por mucho que se parezca o por mucho que el lector crea que se parece al autor? Digo, aquel texto del que el narrador del palacio habla cuando dice: lo primero que hiciste fue redactar un libro de perros. Dejo al lector o a la lectora responder otras dos preguntas. ¿Es esa voz un narrador? ¿Esa voz narra? En Underwood Portátil, modelo 1915, también se cuenta el origen de uno de los libros fantasmas de Mario Bellatín. Hablo del libro de los perros. El cuadernillo de las cosas difíciles de explicar es el otro. Pero en el palacio, además, se cuenta el origen de esa máquina de escribir. Ese relato termina cuando menciona la voz que encontraste. En una esquina de ese sótano, una máquina de escribir, la Underwood Portátil modelo 1915, de la que ya me has hablado en otras ocasiones. Fin de la cita. Es decir, al final siempre está el origen. Otra cita. Nunca te conté que haber escrito desde niño en una máquina de escribir Underwood 1915 logró que disminuyera la creciente dificultad respiratoria que experimentaba entonces. Pero tanto tú como yo sabemos que eso tampoco es verdad.
que nunca practiqué escritura alguna, jamás tuve una máquina adecuada, ¿recuerdas? Fin de la cita. La máquina es tan espectral como la escritura, y el olvido nos trae una evocación, un eco de Faraday. Cuando de alguna manera empecé a hablar con Mario Bellatin, me propuse leer toda su obra de una manera sistemática, ordenada, exhaustiva. Yo tenía algunos libros, pero me compré muchos otros. Hice una gran inversión. Una vez acometida esa lectura, me pareció que a otros podía resultarles interesante compartir esa experiencia. Y así fue como pensé en La Otra Caja, un taller de lectura secreta donde leeríamos la obra de Mario Bellatin. Nunca cumplí con el objetivo de leer toda la obra porque ese proyecto era de antemano imposible. Por eso La Otra Caja, si bien se proponía leer casi toda la obra de Mario Bellatin, siempre se asumió como una especie de curso introductorio. Cuando Mario Bellatin me invitó a presentar El Palacio en la Feria de Lectura de Yucatán, volví a leer la obra reunida y todos los otros libros que había leído de manera previa a La Otra Caja, y a lo largo de La Otra Caja de una manera segmentaria, o sea, cada texto de manera autónoma o en serie con otros a partir de un criterio más o menos justificado, más o menos caprichoso. Relaciono esta experiencia de lectura con otras dos. Agustín Conde de Boeck preparó, como él mismo lo aclaró en su momento, un taller sobre los Orias leyendo a Bellatin, y no a Laiseca, y escribió un texto a partir de esa lectura. Francisco Magallanes leyó los textos incluidos en el programa de La Otra Caja directamente de una primera versión de mis nuevas escrituras que todavía conservaba títulos para tomar como referencia. Hoy esa lectura sería imposible. Pero también podría señalar el caso de Diego Cano, que como resultado de su lectura hizo un retrato de Mario Bellatin, acrílico 20 por 20. Y también me gustaría mencionar a Agustina Pérez, ideóloga de Ediciones Chinatown y el Museo Oculto, que después de leer uno de los libros más conocidos de Mario Bellatin, armó un acuario con un pez naranja al que yo mismo bauticé como Farabet, pero al que después le agregué un segundo nombre, Peresbón, porque como puede leerse en El Palacio, ese es uno de, cita, los eternos ángeles tutelares con los que siempre hemos contado. Fin de la cita. También menciono a Cristian Paredes, que pese a haber leído casi toda la obra de Bellatin, no dijo ya lo leí, y lo leyó en La Otra Caja a la par del resto. Por último, Germán Zoraco hizo un anuncio con una cita del Palacio y una introducción con la música y el título de Star Wars ligeramente cambiado. ¿Qué puede hacerse con la obra de Mario Bellatin? Esa es una pregunta que en parte Mario Bellatin responde en La Matanza. Pero esa es una pregunta que nosotros también nos hacemos y todavía estamos tratando de responderla. Yo leí en Placeres una frase que después volvería a leer en La Matanza. La primera vez que la leí me pareció extraña. Todos somos musulmanes. Era como un axioma peronista. Pero después tuve un sueño. Una voz me habló desde el cielo y me dijo, todos somos musulmanes, incluso Jesús. A mí esto último me sonó absurdo, y por eso se lo conté a Mario Bellatin en un mensaje de texto. Creí que haber leído esa frase en uno de sus libros me había inducido a tener ese sueño, como una serpiente que se muerde la cola. Pero Mario Bellatin fue muy claro al respecto. Es cierto, se llama Isa. María también lo era, se llama María. Y del Nuevo Testamento ya nadie más. Todos los anteriores profetas lo eran. Es más, Jesús en el Sagrado Corán es más importante que Mohamed. Pues Isa es Dios encarnado y Mohamed mensajero de Dios. Fue un sueño místico y no uno psicológico lo que tuviste. Fin de la cita. Había una palabra que la voz me había dictado y yo escribí con una rama en la arena. Mario Bellatin me dijo, será uno de los 99 nombres de Dios. Después me propuso que fuera una mezquita y le contara mi sueño místico a la sheika. ¿Vas a terminar siendo sufí? El único milagro que reconoce el Islam es la aparición de un libro. Todo gira alrededor de él, en su forma y contenido, como un todo. Por eso debe leerse o escucharse en árabe. Esa es la única búsqueda, la del libro. Es lo único verificable además, y de origen probadamente fuera de orden, dictado en pocas noches a un analfabeto como Mahoma. Está guardado con tal de que nadie intervenga en su constitución. Por eso se manifiesta como el único sagrado. Nadie lo ha tocado ni traducido. Las traducciones son solo referenciales, como si ha ocurrido con los demás textos, donde el hombre ha intervenido una y otra vez. Todos los demás textos han sido tocados por el hombre. Sus orígenes se pierden en las transcripciones. En el dictado a Mahoma se admite la esencia de todos los libros anteriores. No hay ninguna contradicción,
salvo en los milagros de fe. Lo único que interesa es el misterio del origen de esas palabras y quien tocó la mano de Mahoma. Hay un archivo de cómo se fueron tocando la mano unos a otros durante generaciones hasta llegar a nosotros. Mohamed tocó a Ali, Ali tocó a Nur, Nur tocó a Ahmed, etc. Fin de la cita. Leo en La Matanza, ediciones Chinatown 2022. Aparte de crear un libro, todo lo demás es impostura. Fin de la cita. En La Matanza aparecen fragmentos del libro La Mola del Monstruo crucificados, o mejor dicho, con otra disposición textual. Porque el libro La Mola del Monstruo tampoco es un poema ni está escrito en verso. Como bien dice Mario Bellatín, nadie quiere ser confundido con un joven poeta. En ese sentido, Lecciones para una liebre muerta es el negativo de la obra reunida publicada en 2005. De la misma manera que el libro publicado en 1995, que lleva por título 3 novelas, es una primera obra reunida. En ambos casos el curador fue Mario Bellatín, y una de sus decisiones fue dejar afuera Mujeres de Sal. Quizás algún día pueda contarnos por qué y quizás hoy sea ese día. La escritura de Bellatín crece a través del recorte y el vacío desde el principio. Insisto, por raro de publicar Mujeres de Sal, extraer o recortar 50 páginas de 1400 en Efecto Invernadero. Pero en el principio también estaban las variaciones. De la primera a la tercera edición de Efecto Invernadero, Margot fue reemplazado por la amiga, Alida por la madre, Julia por la protegida, Obert por el amante. La escritura de Bellatín tiende a la anonimia de lugares y personajes, o bien, Bellatín limpia su escritura de la retórica y saca las palabras que están viciadas de sentido. Pero tanto esa variación de los nombres como el borramiento de los referentes es una forma de escritura. Esto no es un recuento de datos ni un ejercicio de erudición, sino un intento de mostrar el movimiento de una escritura que desde el comienzo no ha dejado de moverse. Y Bellatín reutiliza su escritura para seguir escribiendo. No tiene sentido tratar de establecer una cronología exacta porque la escritura de Bellatín crece de manera recursiva. Por otra parte, el amante y la madre son personajes territorios, rompen la convención del realismo y se asumen como ficción para mostrar el artificio de la escritura. Bellatín borra los referentes y las alusiones son ediciones que construyen su poética. Esas nominaciones o no nombres le realizan la narración y subvierten el pacto de lectura a partir de un vacío. Es un recurso que mina de realidad lo que cuenta, de la misma manera que el epígrafe incide desde un plano fantasmático en el texto principal y contamina el adentro con el afuera. La biografía de César Moro se confunde con la ficción de Antonio en un juego de paralelismos y dobles espejados, enfermedad, poesía, muerte en 1956, etc. Algo similar puede señalarse con respecto al epígrafe de Kawabata en Salón de Belleza. Bellatín enseña lo que otros ocultan y de esa manera devela el artificio de ocultar. Al igual que Ana Plush, yo leo en La Matanza insoportable de repetición. ¿Pero por qué Mario Bellatín repite? Porque como dice Milita Molina de su propia escritura, no se trata de escritura automática ni menos. En palabras de Osvaldo Lamborghini, automatismo no es contagio. Se trata de contagiar, de transfundir, de direccionar la palabra para escuchar algo. Y transfundir es repetir. Sí, uno repite porque busca escribir eso que por suerte no sabe qué es hasta que está escrito. Fin de la cita. Y por supuesto que Milita Molina insiste en la importancia de la repetición. Me permito insistir en esto de la repetición y la creación. El recuerdo y la repetición son creadores. Fin de la cita. La Matanza está bajo el cuidado de la señora Guillermina Almedo Vera. Bellatín tomó la figura de la curadora de las artes plásticas y la trasladó al ámbito literario. La señora Guillermina Almedo Vera, una editora de revistas del corazón que conoció a Mario Bellatín en una clase de pilates, ejerció su estricta vigilancia en cartas sobre los ciegos para uso de los que ven, que en realidad debería llamarse Chepare, en una de las tantas ediciones de Salón de Belleza, en Mis Nuevas Escrituras y finalmente en La Matanza. La primera versión que Mario Bellatín envió a Ediciones Chinatown tenía 8 páginas de Word, la segunda 211. Por supuesto que la extensión no es la única gracia de este libro. Después de haber enviado el texto y poco antes de que Ediciones Chinatown lo publicara, Mario Bellatín me hizo una pregunta muy difícil de responder. ¿De qué trata La Matanza? Pero honestamente no creo que la señora Guillermina Almedo Vera o yo podamos darle una respuesta. Phil Martel Locke en Monterrey, 27 de 11 de 2022.
texto impreso por la máquina de ediciones Chenatón para ser leído en el matanza. Muchas gracias.